Buenos días a todos los presentes en esta reunión. Mi nombre es John Carlos Espinosa, estudiante de la Universidad Sergio Arboleda. El día de hoy tendremos una exposición donde hablaremos sobre la muerte del padre de Héctor Abad. Mi grupo está conformado por Jesús Bravo, Luna Cortés, Miguel Cataño, José Salazar y mi persona, John Carlos Espinosa. Bueno, para iniciar podemos ver en el olvido que seremos, la muerte del padre de Abad Gómez es un momento crucial en la historia. Este evento marca un punto de inflexión en la vida del protagonista y tiene un profundo impacto en su desarrollo personal y en la trama en general. La muerte del padre de Abad Gómez podría simbolizar la pérdida de una figura de apoyo y guía en su vida. Esto podría representar también la pérdida de la inocencia y la llegada a la madurez, ya que Abad se ve reforzado a enfrentar la realidad de la mortalidad y la fragilidad de las relaciones familiares. La relación emocional y psicológica de Abad ante la muerte de su padre podría revelar mucho sobre su carácter y sus conflictos internos. Su proceso de duelo, sus recuerdos y sus reflexiones podrían ofrecer pistas sobre sus motivaciones y aspiraciones a lo largo de la historia. Además, el contexto cultural y social en el que se desarrolla la historia también puede influir en la interpretación de este nuevo evento. La sociedad y la época en que vive Abad podrían afectar sus percepciones y decisiones tras la pérdida de su padre. En la última instancia, la muerte del padre de Abad Gómez es un momento que se desencadena una serie de cambios en la trama y el protagonista. Explorar cómo este evento afecta la evolución del personaje y su relación con el mundo que lo rodea. La muerte del padre de Héctor es un momento sobre todo bastante destacado e importante, puesto que es una relación en donde el padre de Héctor fue una figura simbólica e importante, puesto que este le dio muchas de las influencias y vivencias de lo que es Héctor ahora. Por esto, Héctor destaca que durante su muerte, este sufrió de muchos sentimientos encontrados, como lo puede ser el dolor y el sufrimiento y la angustia, pero que al mismo tiempo este también sentía un sentimiento de gratitud hacia su padre, puesto que era la persona que le había enseñado muchas cosas de lo que es hoy en día. Esto lo podemos destacar en la novela en el momento en donde Héctor nos dice que ha durado mucho tiempo sin escribir porque no podía plasmar lo que sentía sobre su padre. También es muy importante el punto de vista de que Héctor, durante su duelo que sufrió con su padre, sufrió un desarrollo por el cual este se vio envuelto en todas las vivencias y experiencias que sufrió con su padre. También es muy importante destacar el momento histórico y político que vivió Colombia en esta época, puesto que es un momento en donde había mucha violencia y muchas agitaciones políticas, por lo que también podemos dar otra controversia, otra dinámica a lo que es la muerte del padre de Héctor. Puesto que el padre de Héctor fue un hombre bastante luchador por lo que eran los derechos humanos y la justicia social, y esto le da otra representación a lo que es esta muerte y cómo este vivió durante este tiempo de adversidades. Y esto hace una interpretación simbólica y un paralelismo a lo que es la política en Colombia en esa época. También haciendo otro contexto histórico y social sobre la influencia de lo que era el padre de Héctor, este lo destaca mucho. Hasta que podemos ver evidenciado de que el padre de Héctor tiene una representación aún después de su muerte, y esto tenemos que verlo mucho más detalladamente. La muerte del padre de Héctor Abad es un evento central en la novela El olvido que seremos. Este acontecimiento se enmarca en un contexto histórico, político y social crucial en Colombia que influye profundamente en la vida del protagonista y la narrativa de la obra. Desde el punto de vista histórico, la novela se sitúa en la década de 1980 en Colombia, un periodo de gran agitación política, violencia y represión. En este contexto, el padre de Héctor Abad Gómez, es un destacado médico y defensor de los derechos humanos. Su compromiso con la justicia social y la lucha por mejorar las condiciones de la vida de los más desfavorecidos los convierten en un personaje admirable y emblemático.
La muerte del padre ocurre en medio de un clima de persecución a los activistas y defensores de los derechos humanos en Colombia. La narrativa captura el ambiente de amenaza constante y miedo que prevalece en ese momento, haciendo que la pérdida de un líder compasivo y valiente resalte aún más la adversidad que enfrenta la sociedad colombiana. La relación entre Héctor Abad, padre e hijo, es un aspecto fundamental. El padre enmarca los valores del humanismo, justicia y lucha por los derechos civiles que impactan profundamente en la formación de la personalidad y las convicciones de su hijo Héctor. La muerte del padre no solo significa la pérdida de un ser querido, sino también la pérdida de una guía moral y un referente inspirador en un momento crucial de la vida de Héctor Abad hijo. La muerte del padre también desencadena una introspección profunda en el protagonista, Héctor Abad hijo, quien busca entender y recordar la vida y las contribuciones de su padre, así como lidiar con el proceso del duelo. Este proceso de reflexión y memoria se convierte en una forma de preservar el legado de su padre y de dar voz a las historias de aquellos que sufrieron en medio del conflicto político y social de Colombia. Es un evento central que se enmarca en un contexto político y social tumultuoso en Colombia. La obra está ambientada en Medellín durante las décadas de 1970 y 1980, en un periodo marcado por el conflicto armado, el auge del narcotráfico y la lucha ideológica. Políticamente, Colombia vivía en tiempos de agitación con la aparición de grupos paramilitares, grupos guerrilleros y la represión gubernamental. En respuesta, la lucha de Héctor Abad Gómez por los derechos humanos y la justicia social lo colocó en una posición de confrontación del establecimiento y sus grupos violentos. Su activismo por la defensa de la salud pública y los derechos de los más desfavorecidos lo puso en conflicto con poderosos intereses económicos y políticos. Socialmente, se podría decir que el país enfrentaba profundas desigualdades económicas y la falta de acceso a servicios básicos. Héctor Abad Gómez decidió abogar por la atención médica para todos y mejorar la atención de todas las personas que se encontraban en ese entonces en vulnerabilidad. Cabe destacar que su asesinato resalta la violencia a la que estaban expuestos los defensores de los derechos humanos. En este momento, económicamente, Colombia experimentaba tensiones económicas y una polarización social de alimentación del conflicto armado. Los intereses económicos ligados al narcotráfico exageraban la violencia y la inestabilidad de la región. La muerte de Héctor Abad Gómez tuvo un impacto profundo en la vida de su hijo. El autor Héctor Abad Facio Lince marcó un punto de quiebre en su vida, influyendo su perspectiva, sus valores y sus trabajos posteriores. La figura del padre se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y los derechos humanos en un momento turbulento de la historia de Colombia. Como saben, en la época de 1970 y 1980, Colombia pasaba en un punto crítico debido a la creciente violencia y conflicto armado, con la aparición de grupos guerrilleros y paramilitares que luchaban por el control del territorio y los recursos. Sufrió una serie de desigualdades económicas y sociales que llevaban a la pobreza y la exclusión de amplias capas de la sociedad. También una crisis financiera y económica durante ese periodo, incluyendo la crisis de la deuda externa de la década de 1980. Sumado todos estos malos momentos que pasaba Colombia, malas muertes de su padre, Héctor Abad, en el olvido que seremos, la influencia en la vida del personaje principal, la cual es profunda y perdura como un testimonio de valentía y sacrificio.